pensás que tus datos ya están entregados, ya están vulnerados, ya no te pertenecen. Y en buena medida es cierto, porque las plataformas hacen y deshacen un montón con ellos. Pero todo puede ser un poquito peor. En general, y en este caso en particular con los datos. Este informe que nos viene a presentar Emi Garzón, estoy seguro de que te va a encender muchas preguntas respecto de cómo te moves en Facebook, en Instagram, en Twitter, en la web en general y también en tu vida cotidiana. Buenas noches, Emilce. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ale. Sí, un informe que la verdad es que me parece importante que desde casa, cuando digan, no, bueno, mis datos ya están perdidos, mis datos ya están entregados, la realidad es que no es así, que tus datos médicos, por ejemplo, no están entregados fácilmente, que tus consumos, los rankings financieros quizás no los tienen, pero ahora sí hay una posibilidad muy grande de que se transfiera toda esa data personal que puede llegar a definir un perfilamiento tuyo, incluso de a quién votarías. Eso podría llegar a generar que lo sepa Estados Unidos, pero sí, sin ningún tipo de límite. Emi, cuando decís Estados Unidos, ¿decís el gobierno de los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos, porque siempre pensamos, bueno, pero Google tiene mi información también Meta, pero ¿qué pasa si alguien, en este caso Estados Unidos, con el músculo tecnológico de poder concentrar toda esa información, puede cruzarla y así poder, por ejemplo, definir si en alguna provincia en Argentina es más pobre, cuál es el nivel de consumos que tiene y todo tipo de información extremadamente sensible, que esos son datos personales, incluso los datos biométricos. Bueno, este es el acuerdo, o lo que conocimos del acuerdo, a través de una publicación de la Casa Blanca. Lamentablemente no hubo comunicación oficial argentina, sí después celebraciones en redes sociales de algunos funcionarios, como el canciller Pablo Quirno, el presidente, otros ministros. Sí, celebraciones, pero la verdad es que a nosotros nos tiene que preocupar un montón, y repito esto, no importa que te digan, bueno, tus datos ya están ahí perdidos, sino que realmente es cruzar datos centrales que vos no compartiste en las redes sociales. Lo que está en esta declaración, que es un acuerdo marco inicial, está involucrado en un acuerdo comercial, básicamente. Entonces están hablando de datos, pero son datos personales. Vamos con la primera parte de la declaración vinculado con los datos personales, porque tenemos dos partes y una es esta primera, que es la importante, que dice: Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos, reconociendo a este país como jurisdicción adecuada, esa es la palabra importante, adecuada, según la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales. O sea, los datos, incluidos los datos personales. ¿Qué son los datos personales? Todos aquellos que son tuyos, que permiten cualquier perfilamiento y que te identifiquen a vos. Por eso hablamos de consumos crediticios o incluso conversaciones, además de tu nombre, apellido, quit, podría ser también la información de alguna prepaga, hospitales en donde te atendés, todas tus vinculaciones y tus redes. Claro, todo esto las plataformas lo usan porque se los venden entre sí, ¿no? Juntan paquetes de datos, se lo venden a otra, pero no hasta ahora de modo agregado. Pero, por ejemplo, vos en Meta no tenés la información de tus tarjetas de créditos todas, no. O a qué hospital fuiste, no. Si tenés alguna enfermedad. Esa información no está. O, por ejemplo, tu religión no debe... ¿Por qué accederían, por ejemplo, a la historia clínica? Porque con esa información podrían saber qué enfermedades están en un país. No, sí, pero ¿por qué este acuerdo les daría acceso a la información de la historia clínica? Porque acá lo que está diciendo que son todos los datos personales. Todos los datos de las personas que viven en Argentina pueden trasladarse a Estados Unidos, y lo importante es esto de jurisdicción adecuada. ¿Qué significa esto de adecuada? Nosotros estamos alineados con la Unión Europea. Eso significa que hay algunas reglamentaciones donde la Unión Europea puede compartir con nosotros información y viceversa de los ciudadanos. Que sea adecuado significa que tiene ciertas formas seguras de cuidar la información nuestra. Sin embargo, acá Estados Unidos dice que ellos van a estar adecuados con lo que ellos pretenden. Y Estados Unidos no está adecuado a la Unión Europea. De hecho, los estados tienen sus propias regulaciones de datos personales. Texas, donde está Musk, tiene unas. California, donde hay otras plataformas, tienen otras. No hay una federal, entonces podrían hacer lo que quieran con toda esa información de todos los lugares que hayan acá en Argentina. Perdón, Emi, ¿esto es recíproco? O sea, ¿ellos nos habilitan a nosotros también sus datos? No, por lo menos en el acuerdo hasta ahora eso no está. Es totalmente asimétrico. Hablando con Beatriz Busaniche de Fundación Vía Libre, planteaba eso. Es asimétrico, no es un ida y vuelta. Todo esto, ¿por qué está planteado? Todo esto de los datos, porque están buscando inversiones de Estados Unidos. Y los datos son
un activo estratégico geopolítico para la inteligencia artificial. Vamos con algún tipo de información de esta primera parte. Nosotros tenemos la ley 25.326 de datos personales, o sea, tenemos una ley que nos protege y tiene más de 25 años de antigüedad. O sea, antes de que existan las plataformas, se creó esta ley. No tiene una actualización, en Congreso se intentó actualizar, ser parte de algunos convenios, pero todavía no se logró al 100%. Así que ahí ya hay un aprovechamiento. Por otro lado, Estados Unidos quiere estar de forma adecuada toda su jurisdicción a lo que ellos necesiten como que guardan los datos. Y no están linkeados con la Unión Europea de forma directa. La Unión Europea siempre le hizo muchos requerimientos a Estados Unidos para poder compartir información. Son modelos predictivos. ¿Por qué dice eso al final? Bueno, cuando estamos diciendo que se entregan datos personales, lo que hacemos es dar información nuestra. Esa información afecta a nuestra privacidad y soberanía. ¿Y por qué? Porque las inteligencias artificiales, que son estos modelos predictivos, sí, ¿qué necesitan? Los data centers, hardware, energía, la tierra también para poder instalarse, agua y datos para ser extremadamente potentes. Esos son los 3 puntos centrales, además de talento y demás, pero necesita datos. Un modelo de inteligencia artificial es más potente mientras más datos tenga porque no tiene contexto y realidad. Claro. Entonces vos imagínate que puedas predecir el comportamiento de un país o de una región a partir de toda esa información y creo que de alguna manera lo que hacemos es como si legalizáramos el espionaje con un acuerdo de este estilo. Claro, además lo puede predecir con bastante precisión por ley de grandes números, ¿no? Sí. Porque Sí. Algo que es muy grande da cuenta más o menos cabal del comportamiento promedio de ese grupo. Sí, pero incluso lo puede hiperdirigir también. Y Claro. la publicidad. Y hacer menos competitivo incluso al mercado, a las empresas argentinas. Claro. Porque ellos procesan la información y no tenemos nosotros el músculo tecnológico para procesar tanta data. Pero ellos sí lo tienen. Interesantísimo. Sí. Vamos con la siguiente parte de lo mismo, de unas frases nomás, pero que dicen mucho. Vamos con Lo de comercio digital, lo que decía el acuerdo mismo. Bien, en la anterior, en la placa anterior donde veíamos, acá está, en la continuación de este statement, de esta declaración, lo que dice es que también no haya una discriminación de las plataformas digitales. ¿Qué significa eso? Porque no se entiende. Bueno, esto es una cuestión también totalmente técnica. Hablando con Javier Pallero, él también me dio algún tipo de información, con Gonzalo Carrasco. ¿Qué significa esto de discriminación? Si no sabemos sobre cuestiones legales, no entendemos. Lo que sucede es que estas plataformas o mismo Estados Unidos están apelando, cuando se les pone alguna multa, algún tipo de restricción, se les dice que ellos van a tener que pagar o revisar sus procesos para tener transparencia algorítmica, supongamos. Pero ¿qué dice Estados Unidos? Y veamos ahora algunos titulares. ¿Cómo dicen o cómo tratan de frenar esta situación diciendo que se los discrimina? Que se los discrimina por distintas razones. Por una cuestión económica, por una cuestión política o por una cuestión ideológica. Acá puse solo algunos, 2023, 2024 y 2025. En el 2023... desde la Unión Europea, que es hoy de alguna forma el faro respecto a la protección de datos personales, en el 2023 le pedían a Amazon que tenga transparencia algorítmica respecto a lo que ofrecían productos, sesgos y demás. ¿Qué dijeron ellos? Que los estaban discriminando económicamente, que decían que todas las plataformas entonces deberían responder con el mismo nivel de transparencia y todos tendrían que tener una multa. Entonces ahí trataron de zafar. Otro caso, Brasil, el año pasado, en el 2024, cuando lo que hacía uno de los jueces de Moraes en Brasil era tratar de identificar cuáles fueron las cuentas que habían intentado hacer ese golpe de Estado cuando Jair Bolsonaro no fue reelecto. Sí, el presidente de la Corte Suprema. Sí. ¿Qué había pasado? Musk no quería dar esa información, hablaba de la libertad de expresión. ¿Y qué hizo en ese momento Brasil? Bueno, baneó, lo que hizo fue frenar la plataforma durante unos días. ¿Cerró? Sí, durante unos días. Ahí digamos que efectivamente como que dijeron, bueno, somos un país, que estamos por encima de una plataforma, y en ese momento lo frenó. Pero ¿qué decía Musk? Musk decía que por una cuestión ideológica los discriminaban. Otra vez la idea de la discriminación, que en este acuerdo parece que no va a haber discriminación. Claro, al final terminó arreglando, ¿no? Porque quería estar en el mercado brasileño, es un mercado de 220 millones de personas. Bueno, y por eso también ahora dice que la Unión Europea se tiene que romper, que en un tuit hace unos días dijo eso, que no tiene que haber más, porque claro, no es conveniente, porque lo que genera también interés es la cantidad de población y usuarios con datos. O sea, para gestionar. esa cláusula que dice que no las vamos a discriminar, en realidad dice que no se van a someter a nuestras leyes, básicamente. Sí, por eso la simetría también. Y una más es de ahora, recientemente, de hace unas semanas, donde Trump está diciendo también que desde la Unión Europea los funcionarios están haciendo una discriminación
a Estados Unidos, directamente una discriminación a las tecnologías de Estados Unidos. Otra vez, el término discriminación. Puse estos 3 casos de 3 años distintos, que es efectivamente uno de los puntos clave de este acuerdo. Entonces, entramos en una asimetría absoluta. Vemos que los datos efectivamente son un activo geopolítico importantísimo, alimentan las inteligencias artificiales y, por ejemplo, en el caso de China, ¿no? ¿Te acuerdas que hablaban que TikTok y el espionaje y demás, Sí. la data? Bueno, ahora lo que haríamos nosotros es que de forma transfronteriza se traslada esa información. La Agencia de Acceso a la Información Pública, que nos debería defender respecto a esto, no hizo una declaración en el momento y eso es algo que tendríamos que prestar atención. Vamos a ver cómo avanza este acuerdo, que si llegara a ser de esa manera, bueno, toda la ley de datos personales quizás tendría que cambiar, los convenios que estábamos teniendo con la Unión Europea también, y eso es bastante grave, especialmente para nosotros, ciudadanas y ciudadanos, y ellos terminarán teniendo toda nuestra información, que lo tienen por separado. Tenemos a Trump, por un lado, que podría recibir el gobierno de Trump o Estados Unidos toda esta información concentrada. Después a Elon Musk, Sí. de X, ya lo conocemos. A pesar de que se hayan peleado entre sí, ¿no? En esta están juntos. Sí, bueno, es que es conveniente. Los amigos, enemigos, viste, como cuando se trata de dinero y poder. Vale. Bueno, después tenemos a Mark Zuckerberg también, de Meta, a Jeff Bezos, todos hombres blancos, ¿no? Sí, está Sí. correcto, no quería equivocarme. El de Google. Bueno, tenemos a Jeff Bezos de Amazon, Sí. tenemos a Sam Altman de OpenAI y a Ellison, que también es otro empresario importante de allá, Larry Ellison, que la verdad es que está trabajando muy en conjunto con Trump. Bueno, de ellos entonces serán nuestros datos personales y esto es un cambio respecto de lo que uno aceptaba cuando ponía acepto los términos y condiciones. Es que en realidad vos aceptás los términos y condiciones, pero más allá de eso, por más que no lo aceptes, no vamos a poder decir que no si este acuerdo avanza de esta forma, porque le estamos diciendo que libremente nuestros datos personales biométricos, toda tu data va a trasladarse a Estados Unidos y lo van a poder procesar. Así que por más que quieras o no, no vamos a poder escapar si eso avanza. La verdad, yo lo había leído, esos tecnicismos se me habían escapado completamente y por eso vale el ojo experto de Emilce, en este caso, advirtiendo sobre algo que, si no es un problema hoy, puede ser un problema dentro de 10 o de 20 años, ¿no? Tranquilamente. Sí. Además necesitan de la data, Ale. Necesitan de la información para tener inteligencias artificiales más potentes y controlar. Los datos y la información son poder y acá está clarísimo, por eso lo negocian de esta manera, a fines de conseguir inversiones. Emi Garzón, gracias por este informe. Por supuesto. Vamos con